Bienvenidos a su segmento Alimento Espiritual con el pastor y obispo Maynor López. Y deja que Dios impacte tu vida. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Privilegio grande poder saludarles y bendecirles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy aquí para compartirles un momento la palabra del Señor, la cual esperamos y deseamos que sea de mucha edificación para su vida, para su familia y para la vida cristiana específicamente. Quiero compartir con ustedes el tema que se titula Enfrentando la crisis. Voy a repetirlo una segunda vez. El tema que quiero compartir con ustedes se titula Enfrentando la crisis. Para ello quiero invitarle a leer un pasaje de la Sagrada Escritura, que tenga bien escucharme la lectura de la palabra de nuestro Dios, y lo vamos a hacer en el primer libro de Reyes, en su capítulo 17, versículo 1 en adelante. Se lo leo con el permiso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice de la manera siguiente: Entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberá del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no dejemos morir. Él le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y traédmela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho: Así la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Oremos un momento. Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en esta preciosa y bendecida hora, Señor, te doy gracias por permitirme poder leer tu palabra, y quiero ponerme como un instrumento en tus manos para bendecir la vida de mis oyentes, de todos los que tendrán a bien escuchar este mensaje de la palabra del Señor. Que el Espíritu Santo edifique, fortalezca y consuele de una manera sobrenatural, porque tú eres un Dios poderoso que te manifiestas en los hombres y mujeres que han tomado la decisión de poner su fe y su confianza en ti.
pedimos en esta hora que sea de bendición este pequeño mensaje, pero de mucha edificación para el pueblo que escucha la palabra de Dios. Amén. El tema se titula Enfrentando la crisis. ¿Qué es la crisis, amado hermano y amado amigo que escucha esta palabra en este día? La crisis es una situación difícil que enfrenta una persona, una familia, una empresa, una organización o una nación, o en este caso el mundo entero. El mundo entero pues se ha visto afectado por la pandemia y ha tenido muchas crisis. Dentro de ello, millones de muertos. Dentro de ello tenemos millones de pérdidas económicas. Se han cerrado muchas empresas, se han recortado cientos de miles de empleos en todo el mundo. Pues esa es una crisis. Y de ello es lo que yo le quiero hablar en este día, a la luz de la palabra del Señor. La crisis es una problemática que atraviesa el ser humano muchas veces durante el desarrollo de la vida humana. Muchos desde la niñez, desde la adolescencia, la juventud, en el matrimonio o en su etapa adulta, enfrenta crisis. Y la crisis es algo que muchas veces es inesperado. Sucede de repente, no está planificado y tenemos que cambiar los planes de una y de diferentes maneras si queremos sobrevivir a las crisis. Por eso, querido hermano y querido amigo, quiero animarle a que ponga mucha atención a la palabra del Señor. Desde el punto de vista bíblico y específicamente desde este pasaje que hemos leído, quiero yo llevarle al conocimiento de la palabra de cómo enfrentar la crisis. Pues quiero hablarle de la crisis que enfrentaba Israel. Israel tenía un rey llamado Acab. Y este rey lo describe la Biblia que fue el más malo. Fue la persona que mal administró. Fue la persona que decidió desafiar a Dios, al Dios de Israel. El rey Acab pues estuvo ahí por varios años reinando. Pero durante su reinado pues provocó que la crisis se aumentara más y más. Voy a mencionarle 3 tipos de crisis que enfrentaba la nación de Israel. La primera crisis fue una crisis espiritual, debido a que el rey Acab se casó con Jezabel, y Jezabel era una sacerdotisa de los sidonios. Era una sacerdotisa que veneraba, adoraba a Baal y a Acera, ambos ídolos de los sidonios. Y dice que cuando él se casó con la reina, con esta sacerdotisa Jezabel, pues también adoptó esa idolatría, construyendo en la propia nación de Israel imágenes de Baal y de Acera, que los consideraban como Dios de la lluvia, que traía fertilidad a la tierra. Y por eso vino la crisis de la lluvia a toda la nación de Israel, porque se suponía que Baal, pues, ¿verdad?, era el Dios de la lluvia. Pues queríamos ver si verdaderamente Baal traía lluvia. Entonces la crisis espiritual, dejaron de adorar al verdadero Dios de Israel y empezaron a adorar a Baal, el Dios de la lluvia, el Dios de la fertilidad. Pues también enfrentaron una crisis moral. Fíjese usted que según la Biblia, uno de los subjefes o de los jefes que estaba al mando del ejército, de la gobernación de aquel lugar llamado Jericó, fue restaurado. Y se recuerdan ustedes que en el tiempo de Josué, en el capítulo 6 y 7, narra
que Dios declaró anatema a ese lugar y que quedó destruido y quedó bajo maldición. Pues dice la Biblia que hubo un hombre en el tiempo del rey Acab que estuvo dispuesto a matar a su primer hijo y a su último hijo. ¿Para qué? Para que se reconstruyera nuevamente la nación de Jericó. Se lo voy a leer así rápidamente. El verso 34 del capítulo 16. En su tiempo, Hiel, así se llamaba, de Betel, reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová habló por Josué, hijo de Nun. Así que una crisis moral. ¿Cómo este hombre estuvo dispuesto a matar a su propio hijo, a dedicarlo, a sacrificarlo, no solo al primogénito, sino al menor, al último? Mató al primero y mató al segundo, lo entregó. Esa es una inmoralidad, que ya no se tiene respeto por la vida. Y este hombre sacrificó su propia familia por agradar y poder reconstruir a Jericó bajo aquella maldición que Dios la había dejado bajo maldición, porque este hombre ya no tenía respeto por la vida. Pero tenemos la crisis material. Ya no llovió. Escuche, amado hermano y amigo, y esto es lo más terrible: ya no hubo lluvia. Aparece la figura del profeta Elías, el gran profeta Elías, conocido como el profeta de fuego. Este hombre fue enviado de parte de Dios para decirle a Acab: no va a llover hasta que Dios lo vuelva a ordenar. A causa de la idolatría, de la crisis, porque has dejado de adorar a Dios y has incitado a la nación de Israel a pecar contra Dios. Pues entonces la sequía trajo crisis económica. La sequía trajo crisis también en el área de alimentación, de trabajo. Se empezaron a secar las plantaciones, la hierba se secó, se secaron los ríos, se secaron muchos lugares que producían agua, los arroyos como el arroyo de Queret. Y entonces había hambre y empezó a haber muerte. Vea, el hambre es una crisis. Empezó a morir la gente. Hubo una gran crisis, se murieron los animales. Bueno, ¿y qué hacer frente a esta crisis? Y aquí es donde yo quiero entrar con usted, amado hermano y amado amigo. Elías y una mujer que la Biblia no describe su nombre, más la registra como la viuda de Sarepta, nos dan una lección de cómo enfrentar la crisis. Porque usted y yo debemos de aprender a superar las crisis, porque crisis siempre van a haber en la vida. Hoy, en este momento, hay personas que le han quitado su trabajo porque cerraron la empresa. Hay personas que tienen crisis familiares, crisis económicas, y la iglesia misma se le ha quitado el derecho de asistir a un templo. Solo hay permiso con ciertas restricciones, menos niños y menos adultos. Hay crisis y con una programación de 1 hora. Así que hay una crisis también para congregarnos. ¿Qué hacer nosotros ante esta situación? Pues veamos, hermano, 2 elementos importantes que menciona la Biblia: la fe y la obediencia a Dios. Si usted y yo tenemos fe y somos obedientes a la palabra de Dios, de seguro Dios nos ayudará a superar, a enfrentar y a vencer cualquier crisis que venga a nuestra vida, con una actitud positiva, siendo obedientes a Dios y creyendo que con la ayuda de Dios todo es posible.
En este tiempo donde había muerte, donde había hambre, donde había sed, dice la Biblia que Dios le dijo a Elías: ve y dile acá que no va a llover, no habrá lluvia. Y fue y le dio la palabra hasta que Dios ordene nuevamente. Y entró la crisis. Pero tú vete al arroyo de Querit, y he ordenado a unos cuervos que ahí te alimenten, y beberás del agua del arroyo de Querit. Tremendo, hermano. ¿Le creería usted a Dios que le dijera: mira, deja tu trabajo y vete, que yo te voy a dar otro trabajo? ¿Le creería usted a Dios que le diga: mira, ya le he ordenado ahí a unas aves que te alimenten, vete a la montaña? Pero este hombre decidió creer. Escuche, no le dijo: le he dado orden a tal empresario, le he dado orden al alcalde, le he dado orden a tal hombre o mujer adinerado para que te sostenga. No, le dijo: a unos animales le he ordenado a los cuervos para que ahí te alimenten. Mire, esto es un acto de fe. Elías no se puso a discutir con Dios. Ante una crisis, ante el hambre, decidió obedecer y creer a Dios. Dice la Biblia que se fue al arroyo de Querit. ¿Y sabe qué? Dice que en la mañana venían los cuervos y le traían pan y una torta de carne. Yo le aseguro que si Elías no hubiera obedecido, tal vez hubiera comido pan, pero no carne, porque la desobediencia del hombre le trae malas consecuencias. Pero Elías obedeció, y dice la Biblia, le leo lo que dice la Biblia, que el resultado de creerle a Dios, él creyó a Dios cuando Dios le dijo que los cuervos lo iban a alimentar. Obedeció y se fue. Verso 6 dice la palabra del Señor en el versículo 6 del capítulo 17 del primer libro de Reyes: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Aleluya, gloria a Dios. Vea, este hombre, aquí hay dos actos importantes. Un acto de obedecer: vete al arroyo. Elías se fue al arroyo en tiempo de hambre, en tiempo de sed, en tiempo de crisis. Y vete también al arroyo, porque ahí te voy a ordenar a los cuervos que te den carne, que te den pan. ¿Qué? Los cuervos, los animales me van a mantener a mí. ¿No se supone que uno debe de alimentar a los animales? Pero hay que creerle a Dios. Aquí no es asunto de lógica, aquí es asunto de fe. Obedeció y fue. Y dice la Biblia que por la mañana le llevaban una torta de pan y una torta de carne. En tiempo de crisis comiendo hamburguesa. En tiempo de crisis alimentándose bien, aleluya. Y yo he escuchado testimonio de gente que le ha creído a Dios y que en este tiempo de crisis se ha alimentado más que cuando no había pandemia. ¿Por qué? Simplemente le han obedecido y le han creído al Dios Todopoderoso, que no importa cuán grande es la crisis, sino que lo que importa es obedecer y creerle a Dios, y Dios va a suplir nuestras necesidades. Pero dice la Biblia, amado hermano y hermana, que se secó el arroyo de Querit. ¿Y qué iba a hacer ahí? Cuando la fuente de ingreso, la fuente de bendición se seca, pero usted está dentro de los planes, dentro de la voluntad, dentro de los propósitos de Dios,
no se preocupe. Dios ya tiene otro plan para usted. Dios ya tiene otro empleo para usted. Dios ya tiene otra puerta abierta. Dios ya tiene otra bendición para usted. Así que Elías tranquilo, se secó el arroyo. Ya no voy a beber. Bueno, me siento aquí. Dios aquí me mandó. Yo ya obedecí, ya di su palabra y aquí estoy. Y entonces la voz de Dios: vete a Sarepta. Ahí hay una viuda y le he ordenado que te sustente. Otra vez desafiar la lógica. ¿Acaso le dijo: mira, ahí hay un hacendado en Sarepta, ahí hay un magnate en Sarepta, él te va a alimentar de sus ahorros que tiene? No, lo mandó a una viuda. Y otra vez, ¿no se supone que nosotros tenemos que ayudar a las viudas? Y ahora Dios le dice que la viuda lo va a mantener. Bueno, voy a obedecer a Dios y me voy, dijo Elías, y se fue. Yo me imagino a Elías cuando entra a la ciudad y ve a aquella viuda quebrando sus palitos para juntar el fuego, para cocer la última torta de pan. Ahí ya no había carne, la última torta de pan, y morirse. Pero si hubiese sido uno de nosotros, esta viuda me va a mantener, es lo último que tiene, ya se va a morir, hay una crisis, probablemente una covachita, una crisis, todo el área que era verde ahora seca. Entonces Elías decide creerle a Dios y le dice: dame un vaso de agua para beber. Y mientras ella iba a traerlo, dice la Biblia que regresa, le vuelve a hablar y le dice: mira, tráeme una torta de pan. Y entonces la viuda se pone un poco más resistente, le dice: vive mi Dios, y se sincera con él, que no tengo más que un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y en este momento los leños que ves, estos leñitos, son para cocerlo, comerlo y dejarnos morir. Y Elías, en un acto de fe, y le dice: mira, yo he decidido creerle a Dios, y Dios me dijo que me iban a alimentar los cuervos y me alimentaron. Ahora yo te digo que dice Dios que me des a mí primero, y luego dice: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Hermano, dice la Biblia que lo hizo. Le dio primero la torta a Elías y luego comió él y su hijo. Y dice la Biblia que la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija disminuyó, hasta que se terminó la crisis y vino la lluvia. Pero ¿qué encontramos en esta mujer? Encontramos en esta mujer obediencia y fe. Porque la mujer bien pudo decirle, esta viuda: mira, Elías, hazte un favor, yo necesito, no me estés viniendo a quitar lo único que tengo. Bien puedo decir: mira, ve quién te ayude, quién te alimente. Pero ella decidió creer la palabra de Dios. Ella decidió obedecer y obedeció, hizo justamente lo que Elías le dijo: cose la torta, pero tráeme a mí primero. Es que cuando se pone a Dios en primer lugar, Dios suple todo. Dice la Biblia allá en San Mateo capítulo 6 y versículo 33, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Dice la Biblia, relata los evangelios, que Pedro y Andrés habían procurado pescar toda la noche y no habían pescado nada.
Pero cuando amanecía y ya ellos se preparaban para salir, irse, sacudían sus redes. Dice la Biblia que Jesús le dijo: préstame tu barca, voy a predicar ahí. Y se la acercaron. Y después de que Jesús predicó en la barca, y muchos milagros y sanidades sucedieron, ahora le dijo: ve y tira la red al mar. Aleluya. Boga mar adentro, a la derecha, tira la red. Y dijo Pedro: Señor, cuánto hemos trabajado toda la noche, y le tengo una noticia: la hora en que los peces se acercan a la orilla es de noche, porque la bulla de las personas se ausenta, pero al amanecer la claridad y la bulla de las personas hace que el pez se vaya a lo profundo del mar. Y ellos por la noche habían intentado y no había nada. Y ahora de día Jesús le dice: tira la red ahí en lo seco a la derecha. Y bueno, dijo Pedro: en tu nombre tiraré la red. Y cuando obedecieron y creyeron, encerraron gran cantidad de peces, de tal manera que la barca se hundía. Llamaron a las barcas vecinas y llenaron ambas barcas, y aún así se hundía. ¿Sabe qué me dice eso? Que cuando hay un hombre, hay una mujer que le cree a Dios, aleluya, Dios lo bendice a él, y esa bendición alcanza para bendecir a los que están alrededor, alcanza para compartir con la familia, alcanza para compartir con los que necesitan. Porque cuando Pedro obedeció y creyó, dice la Biblia que fue bendecido, y las barcas que estaban cerca se llenaron de bendición también. Aleluya. Esta mujer creyó, y ¿sabe qué? Obedeció en un acto de fe. Y dice la Biblia, aleluya, que la harina de la tinaja nunca se terminó hasta que se terminó la crisis. Vino la lluvia. El aceite de la vasija siempre hubo. Siempre que usted y yo creamos a Dios, obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, el Señor siempre nos va a ayudar a salir de la crisis, de la situación difícil, por cualquiera que sea la situación. Tenemos a un Dios poderoso que nos ayuda a seguir adelante. Para ir terminando, amado hermano y amado amigo, quiero leerle que también, para que terminara la crisis nacional, quiero leerle que para que terminara la crisis que había en toda la nación de Israel, se necesitó fe también. Se necesitó fe. El capítulo 18, versículo 41 dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, postrándose en tierra, puso rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nube y viento, y hubo una gran lluvia. Y sabiendo Acab, vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Vea qué interesante. En el capítulo 18, Dios le permite a Elías enfrentar a Acab.
Y Acab, el rey, estaba enojado, que quería matarlo, porque él oró para que no lloviera. Pero era orden de Dios y había una gran crisis. El pueblo ya estaba cansado de este rey. Y entonces quería matarlo, pero le dice: junta a los 400 sacerdotes de Baal, pues, y como son el Dios de la lluvia y creen que es el de la fertilidad, que derrame lluvia. Y yo voy a orar al Dios del cielo, y el Dios que descienda con fuego, pues ese sea Dios. Y lo hicieron. Dice que los 400 sacerdotes, ni por más que se sajaron con sus cuchillos, derramaron sangre humana, no hubo fuego. Pero Dios derramó fuego y lamió el agua que estaba allí. Y luego se puso a orar Elías para que lloviera. Y le dijo a Acab: mira, ahora que la nación ya se ha vuelto a Dios, porque Dios permitió que el profeta Elías los confrontara y le dijo: ¿hasta cuándo ustedes van a seguir adorando a los Baales? ¿O van a adorar al Dios del cielo? Y hoy les voy a demostrar que el único Dios y verdadero es el del cielo. Y fue así como los Baales quedaron avergonzados y el Dios del cielo descendió fuego. Entonces, cuando el pueblo de Israel dijo: creemos en Dios, se volvieron a Dios. Oró Elías y dice que primero no miraba nada al criado, y Elías seguía orando. Y Elías dijo: yo escucho. Y el criado no oía nada, Acab no oía nada, pero él decía: una grande lluvia se oye. Y seguía orando. Ve otra vez hasta que veas una nube. Y de repente dijo: veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Ve y dile a Acab que se vaya. Esa es la señal que estábamos esperando. Una fuerte lluvia viene. En ese rato se oscurecieron los cielos y empezó a llover después de 3 años y medio. Aún para que terminara la crisis de la sequía, del hambre, se necesitó fe. Yo quiero decirle, amado hermano y amigo, ¿cuál es la crisis que usted está enfrentando? Situación difícil, complicada, crítica, económica, matrimonial, familiar, de salud. Necesita obedecer y creerle a Dios. Necesita tener usted obediencia y fe. Cuando yo y usted estamos en los planes, en los caminos, en obediencia a Dios y le creemos, sabemos que Dios pronto nos dará la respuesta. La mujer viuda tuvo otra crisis, su hijo se murió. Lo relata el capítulo 17. Pero ¿sabe qué? Elías oró y su hijo revivió. Aleluya, gloria a Dios. Así que puede venir otras crisis a su vida, pero si ya aprendió la lección, usted y yo estamos en obediencia y en temor de Dios, y creemos que Dios cuida de mí y cuida de mi familia y cuida de nosotros, de seguro del cielo vendrá la respuesta de manera sobrenatural. Sean cuervos, sean ángeles, lo que sea, Dios enviará la ayuda para sacarnos de la crisis. Pero tenga fe y obediencia en Dios y en su palabra, y el Dios de los cielos nos ayudará no solo a enfrentarla, sino a vencerla, y nos dará la victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios me lo bendiga. La paz y la bendición de Dios sea con ustedes.